Un hombre poseedor de montañas de oro, cuya riqueza se extendía más allá de la vista, terminó solo y despojado en la cama más incómoda que jamás había conocido. Sus lujosas mansiones, sus coches blindados y sus infinitas cuentas bancarias no pudieron comprarle un solo día de alivio ante el dolor que lo consumía, ni tampoco una simple palabra de consuelo genuino. Él, que había atesorado cada moneda como si fuera el último sorbo de agua en el desierto, fue forzado a mendigar por una taza de caldo simple, en el lugar menos digno de su estatus. El soberbio Luis creía que la bendición se medía en lujos y ceros en el banco, pero fue solo cuando el destino, a través de una prueba de fuego, lo redujo a la ceniza de sí mismo, que descubrió la verdad oculta y profunda. Aquel que todo lo tenía, terminó necesitando lo único que su dinero no podía adquirir, la humildad de recibir un simple acto de amor. Y fue justamente de la mano de la persona que él había humillado y despedido años atrás que llegó su recompensa. Esta es la historia de cómo la enfermedad no fue un castigo, sino el milagro silencioso necesario para despertar un corazón petrificado. Quédate hasta el final porque lo que Luis recibió a cambio de su antigua tacañería te conmoverá hasta las lágrimas y te enseñará que la verdadera riqueza reside en lo que das, no en lo que guardas. En un valle lejano, rodeado de colinas, que se vestían de verde intenso solo con la promesa de la lluvia, se erigía una mansión de piedra oscura, imponente y fría. Era más una fortaleza de aislamiento que un hogar cálido. Allí vivía Luis, un hombre cuyo nombre era sinónimo de prosperidad, pero también de una gélida y absoluta mezquindad. Los 50 años le habían sentado con la solidez del roble. Su figura era recia y sus ojos, de un gris penetrante, reflejaban la misma dureza con la que gestionaba sus negocios y, peor aún, su vida. Luis había amasado una fortuna incalculable gracias a la rigidez y a la ausencia de piedad en sus transacciones. Su lema no era el progreso, sino el ahorro extremo, rayando en la tacañería patológica. En su mente, cada céntimo que salía de su bolsillo era un enemigo, y cada céntimo ahorrado era un soldado fiel. Se negaba a donar, a invertir en caridad o incluso a mejorar las condiciones laborales de sus empleados. Sus coches eran siempre de último modelo, sí, pero los elegía por la eficiencia de combustible, no por el lujo, y los conducía con la atención de quien teme gastar demasiado el caucho de las ruedas. En su propia casa, el ambiente era austero. Las luces se apagaban inmediatamente al salir de una habitación. El termostato se mantenía siempre en un punto incómodo, obligando a sus pocos sirvientes a abrigarse en el interior. Su esposa, Elena, una mujer de dulzura agotada, había aprendido hace años a pedir lo necesario solo una vez al mes. Y el simple acto de comprar una flor nueva para el salón se había convertido en un debate financiero de varias horas. Los domingos, cuando las campanas de la pequeña iglesia del pueblo resonaban llamando a la feligresía, Luis se quedaba en su estudio, revisando balances y convencido de que la fe era una excusa para la holgazanería y la caridad una forma perezosa de pedir dinero ajeno. Su Dios era el número y su templo, el banco. Recordaba con escalofríos la vez que su jardinero, don Pedro, le pidió una pequeña ayuda para la operación de su nieta. Luis, sentado en su escritorio de ébano, con los fajos de billetes ordenados frente a él, lo había mirado por encima de sus lentes y le había respondido con una voz tan seca como un hueso al sol. Si no tienes la previsión para cuidar de tu familia, no esperes que yo la tenga por ti. Mi dinero está para crear más dinero, no para tapar agujeros ajenos. Y había despedido a don Pedro al día siguiente, bajo la excusa de que el césped no estaba lo suficientemente corto. Esta era la soberbia de Luis, un muro infranqueable que lo separaba de la humanidad. Pasaron los años, y la cuenta de Luis creció exponencialmente, pero su cuerpo comenzó a enviar señales de alarma, sutiles al principio, pero cada vez más urgentes. Eran punzadas en el costado, una fatiga que no se iba ni con el descanso, y una persistente sensación de frío interno, como si su propia sangre se negara a circular con vigor. Al principio, lo achacó al estrés, a la envidia de sus competidores o a la mala calidad del aire. Pero una mañana de invierno, mientras se preparaba su café de sobre, el más barato, por supuesto, sintió un dolor agudo que lo dobló sobre la encimera de mármol.
El sonido sordo de su cuerpo al caer fue el primer eco de la prueba que el destino le enviaba. Los médicos más caros de la ciudad, aquellos que Luis pagó a regañadientes con la esperanza de una solución rápida, no encontraban la causa exacta de su mal. Su hígado, su estómago, su sistema nervioso, todo estaba en un proceso de deterioro lento e implacable. El diagnóstico final, una extraña afección autoinmune, exigía un tratamiento constante, muy costoso y sobre todo una hospitalización de largo plazo. Luis, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, se vio de pronto a merced de su cuerpo, una máquina que se negaba a seguir las órdenes de su voluntad. El problema no fue el costo del tratamiento. Para Luis, el dinero nunca fue el problema. El problema fue la disponibilidad de los servicios. La enfermedad era compleja, y el único hospital con una cama libre y el equipo adecuado para la siguiente fase de su tratamiento era la inmensa, ruidosa y caótica estructura de ladrillo rojo del Hospital Público San Judas, el mismo al que él había denegado una subvención vital años atrás. No había habitaciones privadas de lujo, no había enfermeras personales a su disposición, solo una cama más en una sala compartida con otros 6 hombres, cuyas vidas estaban también en el limbo del sufrimiento. La llegada a la sala fue un choque violento con la realidad. El aire olía a desinfectante barato y a desesperanza. Las sábanas, de un blanco deslavado y áspero, no se parecían en nada al lino egipcio de su cama. El ruido constante, los quejidos, la tos, el ir y venir de camillas, perforaban el silencio solemne al que él estaba acostumbrado. Su orgullo sufrió un golpe que ninguna quiebra financiera podría haber igualado. Luis, el hombre de la soberbia intocable, se encontraba acostado junto a un albañil, un jubilado y un joven indigente, todos ellos ignorados por el sistema, pero unidos por el hilo común de la fragilidad humana. Pasaron los días que se hicieron semanas y Luis se hundía en un pozo de amargura. Su esposa venía a visitarlo, pero la conversación era tensa y breve. Él se quejaba del servicio, de la comida insípida, del ruido intolerable. Ella lo escuchaba con la paciencia de quien ha agotado su propia reserva de esperanza. Luis seguía siendo un pozo de necesidad insatisfecha, incluso en su lecho de dolor, y se preguntaba por qué Dios, si es que existía, permitía esta burla. ¿De qué servía su fortuna si ahora era tan vulnerable como el más pobre de los mortales? Su monólogo interno era un lamento constante. Tengo millones y no puedo comprar una noche de sueño tranquilo. No puedo comprar una enfermera que me trate como merezco. No puedo comprar la salud. La prueba estaba desnudando su alma. Los otros pacientes, en su simpleza, compartían lo poco que tenían. Una naranja, un chiste, un periódico viejo. Luis los rechazaba con un gesto displicente. Él no necesitaba migajas de caridad, pensaba. Él era Luis y merecía mucho más. Pero en la soledad de las madrugadas frías, cuando el dolor se intensificaba y la fiebre lo hacía delirar, Luis llamaba y nadie acudía con la rapidez que él esperaba. Sentía el terror de morir solo, abandonado en esa sala impersonal. La soberbia se iba desmoronando ladrillo a ladrillo. Una noche particularmente oscura, la fiebre subió a niveles peligrosos. Luis no podía articular palabra y su garganta estaba seca y abrasada. El sudor frío empapaba su cuerpo y la habitación giraba sin control. Presionó el botón de llamada con desesperación, pero solo obtuvo un silencio molesto como respuesta. Justo cuando la ansiedad y el miedo lo paralizaban, una figura de bata blanca se acercó a su cama. No era la residente joven y cansada, sino una enfermera de mediana edad, de rostro afable y ojos grandes, llenos de una inusual serenidad. Ella no le preguntó cómo se sentía con la prisa habitual. Simplemente le tomó la mano con una suavidad inesperada, apoyó la palma de la mano libre en su frente ardiente y musitó una frase de consuelo que Luis no lograba entender del todo, pero que lo calmó de inmediato. Le dio pequeños sorbos de agua helada y le administró una inyección para bajar la temperatura.
Mientras trabajaba, su eficiencia era notable, pero lo que realmente impactaba a Luis era la inmensa paz que emanaba de ella, un aura de genuina compasión que no se veía en los rostros agotados del resto del personal. Cuando la fiebre cedió un poco y Luis pudo hablar, preguntó con voz ronca: «Disculpe, ¿cuál es su nombre?». La enfermera sonrió, una sonrisa cansada pero luminosa, y respondió: «Me llamo Sara, señor Luis, y no se preocupe, vamos a pasar esta noche». Luis sintió un escalofrío que no tenía que ver con la fiebre. El nombre, Sara. La imagen de Sara, una ex empleada de su empresa hace casi 10 años. Ella era la encargada de la limpieza de su piso ejecutivo, una mujer viuda con 3 hijos. Recordaba perfectamente cuando ella, con la voz temblorosa de la necesidad, le había pedido un adelanto para el uniforme escolar de su hijo menor. Luis la había despedido ese mismo día, alegando que la empresa no era una caja de ahorros personal y que su acto era una prueba de irresponsabilidad financiera. Si no puedes manejar tu vida, no puedes manejar este piso, le había espetado con crueldad. Ahora, Sara, la mujer a la que él había arrojado a la calle por pedir unos miserables pesos, estaba allí, sosteniendo su mano helada en la noche más oscura de su vida, irradiando una bondad que lo hacía sentir más miserable que la propia enfermedad. Su primer impulso fue pedirle perdón, pero las palabras se atoraron en su garganta, sofocadas por la vergüenza y por una sensación nueva y abrumadora, la conciencia de su propia maldad. Durante los días que siguieron, Sara fue su ángel custodio. No solo cumplía con sus deberes médicos, sino que iba más allá. Se aseguraba de que su almohada estuviera cómoda, le traía un poco de fruta que ella misma pelaba durante su descanso y le hablaba con una voz suave y tranquila, compartiendo pequeñas anécdotas de su vida simple, de sus hijos que ya eran grandes, y de cómo el hospital, a pesar de las carencias, era un lugar donde la gente se unía en la adversidad. Jamás le hizo un reproche, ni mencionó su pasado, ni le preguntó por qué él, el hombre más rico del distrito, estaba en una cama pública. Su servicio era puro, desinteresado, una bendición inmerecida. Luis, desde su lecho de dolor, observaba cómo Sara trataba a los demás pacientes con la misma dedicación. Al albañil le leía el periódico, porque sus ojos estaban cansados. Al jubilado le conseguía mantas extra, porque él siempre tenía frío. A todos les daba una palabra de aliento, un pequeño gesto de bondad. Luis se dio cuenta de que Sara era rica, no en billetes, sino en esa inagotable fuente de amor y compasión que él había despreciado toda su vida. Su propia riqueza le parecía ahora un montón de chatarra inútil. Había vivido como un rey y había muerto de sed. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios «Corazón generoso». Y si disfrutas de estas historias que inspiran, considera suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de Face Operación. Sigamos adelante con el desenlace de esta narración. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales sucios de la ventana, Luis reunió el valor y la poca fuerza que le quedaba. Sara estaba terminando de revisar sus vendajes. Él la miró directamente a los ojos, sintiendo un nudo de vergüenza y gratitud que le cortaba la respiración. «Sara», comenzó Luis, con la voz apenas un susurro áspero. «Yo sé quién eres, y recuerdo lo que hice. Fui un hombre cruel, un hombre sin humildad. Te pido perdón. Lo que hiciste por mí, cuidándome aquí, sin rencor, es la única cosa de valor que he recibido en esta cama. No tengo cómo pagarte esto». Sara se sentó en el borde de su cama y sus ojos se llenaron de una inmensa tristeza que no era para ella, sino para él. «Señor Luis», respondió ella con su voz dulce y firme, «yo no soy rica en dinero, pero he aprendido que el corazón es un jardín. Si solo siembras espinas, solo cosecharás dolor. Yo decidí sembrar perdón. Cuando lo vi aquí, solo vi a un hombre sufriendo.
Lo que usted hizo en el pasado no importaba. Yo no iba a dejarlo solo. Si aprendemos a dar un poco de lo que tenemos, ese acto se convierte en nuestra verdadera recompensa. No tiene que pagar nada. El perdón es un regalo gratuito y la caridad es una obligación del alma. En ese instante, Luis sintió un quiebre dentro de su pecho, no de dolor físico, sino de una liberación profunda. Entendió que su enfermedad no era solo un mal del cuerpo, sino una putrefacción del espíritu, y que Sara, la mujer que él creyó pisotear, era su sanadora. Ella le había enseñado, con su silencio compasivo y sus actos sencillos, el verdadero significado de la bendición. El milagro silencioso no era que su enfermedad se curara de golpe, sino que su corazón, que había sido una piedra, empezara a palpitar de nuevo con la sangre tibia de la empatía. A partir de ese momento, la actitud de Luis cambió. Empezó a hablar con los otros pacientes, a escuchar sus historias, a compartirles una sonrisa. Cuando su esposa lo visitó, en lugar de quejarse, le pidió que trajera mantas limpias y comida extra para los demás hombres de la sala. Le pidió que empezara a gestionar una donación significativa, una que cubriera los gastos del ala de urgencias de ese mismo hospital por los próximos 5 años, algo que hiciera más fácil la labor de gente como Sara. Y así fue. Con la enfermedad aún presente, pero con una nueva luz en sus ojos, Luis experimentó una transformación radical. Una vez que fue dado de alta, no volvió a su mansión para atesorar, sino para dar. Su empresa se transformó. Los sueldos aumentaron, se crearon fundaciones para apoyar a los hijos de sus empleados, y la mayor parte de su fortuna la dedicó a crear centros de ayuda para los enfermos más pobres, aquellos que, como él, terminaron en la cama de un hospital público. Luis, ya no el hombre avaro, sino el benefactor, buscó a Sara, no para darle una gran cantidad de dinero que pudiera corromperla, sino para ofrecerle la dirección de su fundación, sabiendo que su corazón compasivo era el mejor capital que podía invertir. Ella aceptó, bajo la condición de seguir trabajando 2 días a la semana como enfermera, pues decía que el contacto con el sufrimiento humano la mantenía humilde. Luis sonrió, un gesto que no había hecho en años, y entendió que la verdadera riqueza no es el dinero que posees, sino la paz que encuentras al aliviar el dolor ajeno. Él había pasado de ser un árbol seco, estéril y egoísta, a un árbol frondoso que daba sombra y fruto para todos. La vida a veces debe destruirnos para reconstruirnos mejor. La historia de Luis nos enseña una lección poderosa sobre el valor de la prueba. Él lo tenía todo, pero su alma estaba en bancarrota. Su enfermedad fue el vehículo, el milagro silencioso que rompió el muro de su soberbia y lo enfrentó a la verdad más incómoda de todas, que somos frágiles, que somos interdependientes y que la verdadera medicina no es el cheque, sino la mano que se extiende sin pedir nada a cambio. Recuerden siempre las palabras de Sara. El corazón es un jardín. Si sembramos codicia, cosecharemos soledad y amargura, incluso en la opulencia. Pero si plantamos humildad y caridad, recogeremos una recompensa espiritual inagotable, que es mucho más valiosa que cualquier fortuna terrenal. El acto de dar limpia el alma y nos prepara para recibir la más grande de las bendiciones, la paz. No esperemos a estar postrados en la cama de un hospital para darnos cuenta de que solo el amor al prójimo le da sentido a nuestra existencia. Seamos hoy la mano amiga, seamos hoy la recompensa para alguien que lo necesita. Si has llegado hasta el final de este video, suscríbete para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.